Hola, soy Quijano Urbano Pedro, profesor del curso de aritmética. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la semana número 12, que se trata de magnitudes. Bien, magnitudes. Una magnitud es todo lo que se pueda medir. Todo lo que se pueda medir. En magnitudes, lo importante es conocer la relación que hay entre dos o más magnitudes. Número 1. Diremos que dos magnitudes, A y B, dos magnitudes. Diremos que A es directamente proporcional a la magnitud B si y solamente si el producto de sus valores, la división de sus valores respectivos es una misma cantidad. Por ejemplo, puedo tener la magnitud A y la magnitud B, sus valores. Puede ser, por ejemplo, para la magnitud A 3, para la magnitud B 8. La magnitud A 9, quiero saber cuánto es la magnitud B. Por ejemplo, la magnitud A podría ser número de plumones que uno quiera adquirir y la magnitud B podría ser el precio de los plumones. 3 plumones, su precio es 8 soles. 9 plumones, ¿cuánto será su precio? ¿Será más? ¿Será menos? Entonces, si las magnitudes son directamente proporcionales, se cumple esta relación. La división tiene que ser siempre la misma. Entonces, de aquí fácilmente se obtiene X, que sería 24. Ahora bien, observación. Cuando se tiene una magnitud que aumenta su valor y la otra también aumenta, entonces las magnitudes son directamente proporcionales. O viceversa, si disminuye, la otra también disminuye, entonces se trata de magnitudes directamente proporcionales. Ahora, dos magnitudes, A y B magnitudes. Se dice que la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B si y solamente si el producto de sus valores respectivos sale una misma cantidad. Por ejemplo, podemos poner una magnitud A, valores, una magnitud B, sus valores. Por decir, si A es 40, B es 2. Si A es 80, ¿cuánto será B? La magnitud A podría representar, por ejemplo, la velocidad medido en kilómetros por hora y B podría ser la magnitud tiempo medido en horas. Tiempo medido en horas. Viajando a 40 kilómetros por hora, llegamos en 2 horas. Viajando a 80 kilómetros, llegaremos en más tiempo, en menos tiempo. En menos. Bien. Entonces, el producto de los valores respectivos debe ser una misma cantidad. Por lo tanto, fácilmente se obtiene el valor de X, que sería 1. Así de simple. Bueno, algunas propiedades importantes en las magnitudes. Propiedad número 1. Si tenemos una magnitud A, que es directamente proporcional a una magnitud B, y B es directamente proporcional a la magnitud C, entonces A es directamente proporcional a la magnitud C. Propiedad número 2. Si A es inversamente proporcional a la magnitud B y B
es inversamente proporcional a la magnitud C, entonces A es inversamente proporcional a la magnitud C. 3. Si A es directamente proporcional a la magnitud B, entonces a cualquier potencia, la magnitud A va a ser directamente proporcional a la misma potencia de la magnitud B. Son las principales propiedades de magnitudes. Aplicación de las magnitudes es al reparto proporcional. Reparto proporcional. ¿En qué consiste el reparto proporcional? Por ejemplo, queremos repartir una cantidad n, directamente proporcional a los valores. A, B y C. Entonces, lo que se trata es de saber cuánto le va a corresponder a cada valor. Entonces, tenemos la cantidad que le va a tocar a cada uno respecto a los valores. La cantidad respecto al valor A va a ser A mayúscula, respecto al valor B va a ser B mayúscula, respecto al valor C va a ser C mayúscula. Como es directamente proporcional la repartición, entonces se va a cumplir, se cumple o se tiene que cumplir, ¿qué? Número 1. La suma de todas las partes debe ser el total, o sea, n. Y por ser directamente proporcional, la división de los valores respectivos es una misma cantidad, o sea, una constante k. De la parte 2 se despeja A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula en función de k, con los valores A, B y C, se reemplaza en la parte 1 y se tiene el valor de k. Teniendo el valor de k, tenemos ya cada uno de los valores. Bueno, las principales propiedades de magnitudes. Si tenemos una magnitud A que es directamente proporcional a una magnitud B, y a su vez B es directamente proporcional a la magnitud C, entonces A es directamente proporcional a la magnitud C. Número 2. Si A es inversamente proporcional a la magnitud B y B es inversamente proporcional a la magnitud C, entonces A es directamente proporcional a la magnitud C. Si A es directamente proporcional a la magnitud B, entonces A la exponente n es directamente proporcional a B al mismo exponente n. Bien. Observación. La forma práctica para repartir directamente proporcional una cantidad es de la siguiente manera. Tenemos la cantidad n, reparto directamente proporcional a los valores A, B y C. Directamente proporcional a estos valores. Entonces la cantidad que le va a tocar con respecto a este valor será un K por A, a este valor un K por B y a este valor un K por C. De modo que la suma de todas estas cantidades debe ser n. Al sumar estas cantidades debe ser n. Entonces de aquí se obtiene el valor K. Y listo. Teniendo el valor K tenemos todos los valores. Ahora, si n se va a repartir inversamente proporcional a los valores A, B y C, ¿cómo se procede?
Entonces, ¿cuánto le va a tocar a cada parte? Tenemos la cantidad que le va a tocar a cada parte, los valores que son A, B y C. La cantidad que le va a tocar a cada parte serán en las mayúsculas. Entonces, si el reparto es inverso, se debe cumplir que la suma de las partes debe ser el total, que es n. Como el reparto es inverso, el producto de las cantidades con los valores debe ser una misma constante, k. Entonces, de esta condición 2 se obtiene el valor de k. Obtenido k, obtenemos los valores A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, sustituyendo en n. Siguiente observación. En forma práctica, este reparto inverso se procede. Tenemos la cantidad n, se desea repartir inversamente proporcional a los valores A, B y C. Inversamente proporcional. La cantidad respectiva será K sobre A, K sobre B y K sobre C, de donde la suma de estas partes, al sumar estas partes debe ser n. Debe ser n. ¿De dónde se obtiene el valor de K? Obtenido K, se tiene cada cantidad respectiva.